Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la octava charla virtual y última del ciclo de conferencias organizados por el Archivo Histórico del Guayas con la temática Reflexiones desde la historia y el arte, a propósito de epidemias y de pestes. Nos hemos dado cita cada martes y hoy será el último martes que nos veremos bajo esta temática. Muy probablemente, y eso dependerá de ustedes como público observador, que llegaremos con otros temas. Pero hoy vamos a cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias con el doctor Gustavo Cáceres Castro, quien nos trae hoy día el tema protomedicato, curanderos, médicos y parteras de la época. Debo recordar a ustedes que el Archivo Histórico del Guayas, siendo un centro de investigación histórica, está siempre empeñado en llegar al público dando a conocer sus fondos, sus acervos, sus 6 repositorios. Y cada una de estas 8 charlas precisamente han buscado también poner en valor cada uno de estos fondos. Por eso es que aquellas personas que nos han acompañado desde la primera charla que inició el pasado 9 de junio, habrán podido apreciar cartografía, documentos manuscritos de diferentes ciclos y también fotografías y diversos otros elementos. Y siempre se ha indicado pues que corresponden al fondo determinado del Archivo Histórico del Guayas. Y esa era una manera de visualizar esta riqueza, este acervo cultural, documental y patrimonial con el que cuenta el Archivo Histórico del Guayas. Así es que el día de hoy nos complace cerrar este ciclo con el doctor Gustavo Cáceres, a quien le damos una cordial bienvenida, así como a todos los amigos que se están conectando en este momento a través de Facebook Live del Archivo Histórico del Guayas. Seguramente están ya ahí conectados los compañeros de los museos Presley Norton, amantes de Zumpa, del Archivo Histórico del Guayas, no podía faltar de otra manera. Están también nuestros amigos del Club de Leones de Urdesa, a quienes les damos una cordial bienvenida, a algunos médicos de PAMA que el día de hoy nos acompañan y a cada uno de ustedes que cada martes nos ha acompañado. Y los iremos saludando al término de la exposición. Recuerden, una vez que concluya el doctor Cáceres, habrá un espacio para preguntas y respuestas. Sin más, doctor Cáceres, usted cuenta con toda nuestra atención. Gracias. Bienvenidos a la última charla relacionada con la salubridad de Guayaquil en tiempos de su independencia. Mientras hemos ido desarrollando estas charlas, hemos ido topando temas como las enfermedades y epidemias que asolaron a Guayaquil, sus instituciones médicas como los hospitales, lazaretos, juntas de sanidad, así como los fármacos que se utilizaban para dicha época, sean herbolarios o convencionales. En esta ocasión vamos a tratar sobre los personajes médicos que hicieron presencia para dicha época. Empecemos con las imágenes, por favor. La siguiente, por favor. Bien, como ya habíamos indicado, hacia 1820 había un déficit de médicos y los pocos que se preparaban, ya sea en Quito, recordemos que para el año 1693 ya existía Facultad de Medicina en la ciudad de Quito, era la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Ya sea en Quito, en Lima, en la llamada Universidad de San Marcos, en Nueva York o en París, en la Universidad de la Sorbona, todos ellos tenían que competir con curanderos y creencias ancestrales que estaban fuertemente arraigados en nuestro medio. La siguiente, por favor. La siguiente. Entre aquellos curanderos y otros expertos con los que teníamos que competir figuraban algebristas, no porque resolvían problemas de álgebra, sino porque resolvían problemas de fracturas y dislocaciones. Estaban los herbolarios que utilizaban medicina natural, los batidores de catarata u oculistas
parteras y sobadores. Aunque también habían otros paramédicos, por decirlo de alguna forma, como los flebotomistas, que eran los sangradores, y los barberos, que por manejar instrumental cortante intervenían en el campo quirúrgico para sangrar, sajar, aplicar sanguijuelas y ventosas, con el objeto de purgar el organismo y liberarlo de las afecciones. Estos últimos, vale recordar, dependían en mucho de la astrología, porque el éxito de sus intervenciones tenía que ver con la posición de los astros. La siguiente, por favor. Hacia fines del siglo XVII, para ejercer la medicina, tanto los médicos, cirujanos, curanderos y parteras tenían que ser aprobados antes por el Cabildo Civil, el cual acataba las ordenanzas de Quito y este a su vez consultaba con el Protomedicato General del Perú. ¿Qué era esto del protomedicato? El protomedicato fue creado en España en el siglo XV por Felipe II y era una entidad académica y consultiva de la corona para supervisar el desempeño sanitario, principalmente a nivel de las colonias. La siguiente, por favor. Al descubrirse América, se crea en 1570 el Protomedicato del Perú, que tenía jurisdicción hasta Panamá. ¿Quién era el protomédico? Era el guardián de la salud pública y verificaba los títulos de médicos, cirujanos, flebotomistas y boticarios, así como el expendio de medicinas. Debemos recordar que el último protomédico en nuestro medio en Guayaquil fue el doctor José Mascote. Posteriormente, quienes se encargaban de avalar los títulos médicos era la Sociedad Médica del Guayas, que como ustedes recordarán, fue fundada por Vicente Rocafuerte en 1835 y posteriormente la Junta Universitaria del Guayas hacia 1867. La siguiente, por favor. Con esta aprobación fueron aceptados herbolarios y curanderos, tales como don Pedro Guerrero, botánico indígena de Quito, que ejerció en Guayaquil entre el siglo XVII y XVIII, y que redactó un trabajo que contenía el nombre de más de 4.000 plantas de utilidad para la ciencia y para la medicina. A este personaje se lo conocía como el doctor Gallinazo, y Justino Cornejo nos habla de un manuscrito titulado El arte de curar, que data de 1821, original de Guerrero Gallinato. La siguiente, por favor. Otro curandero aprobado fue don Gabriel Lozano, quien se presentó frente a las autoridades del Cabildo en 1742. Reconocimiento similar le fue dado a los médicos Alonso Preciado de Heredia, Francisco Ramos y Pedro Uturraín. La siguiente, por favor. Para el siglo XVIII también se menciona el nombre de Pedro Franco Dávila, naturalista y botánico guayaquileño, estudioso de muchas plantas medicinales. Para 1737 emigra a Europa publicando en Francia su tratado Curiosidades de la Naturaleza y luego en 1769 funda en Madrid el Museo de Historia Natural. La siguiente, por favor. Franco nació en Guayaquil hacia el año de 1711. Fue hijo del capitán de navío Fernando Franco, de origen sevillano y de madre guayaquileña.
Los negocios de la familia era el cacao y desde muy pequeño tuvo contacto con la naturaleza. La siguiente. Su curiosidad científica lo llevó a clasificar plantas, animales, y no solo eso, sino también objetos de arte, que lo validaron posteriormente para crear el Museo de Historia Natural de Madrid, dejando en muy alto el nombre de nuestra ciudad y del país. La siguiente, por favor. Con esta aprobación fueron aceptados herbolarios y curanderos, como ya lo habíamos dicho, y entre otros tenemos al doctor, ahora sí médico, Salvador de Castilla, cuyas actividades registran al año de 1690, cuando es nombrado mayordomo del Hospital Civil de Guayaquil, donando a dicha institución camas, medicinas y alimentos con su propio dinero. Sí creo que es oportuno recordar, como dato histórico e interesante, que el primer médico que probablemente atendió en Guayaquil fue don Ildefonso Bermúdez, que viajó desde Panamá en 1563 por invitación expresa de la familia Echeverría y que se desempeña acertadamente en la atención de enfermedades principalmente palúdicas. La siguiente, por favor. Igual connotación tiene la guayaquileña doña María del Tránsito Sorrosa, que a decir de Chávez Franco es la primera recibidora o partera de la que se tiene noticia y que a mediados del siglo XV atendía en las faldas del Cerro Santa Ana. Por su pericia se la conocía como Manos de Seda y era la mimada del señorío. La siguiente, por favor. Entre los médicos que ejercieron en Guayaquil hacia la época de la independencia se encontraban personajes guayaquileños, extranjeros y hasta militares, que haciendo causa común buscaban el bienestar y la salud de nuestra ciudad. Algunos, escúchese bien, llegaron incluso a ostentar la alcaldía de Guayaquil. Varios de ellos fueron Manuel Vera, médico español que en octubre de 1820 fue registrado como el primer cirujano naval por don José Joaquín de Olmedo, presidente para entonces de la Junta de Gobierno de Guayaquil. Luego tenemos a don Manuel Silverio Bravo, graduado en Lima en 1697, patriota, cirujano del Cuerpo de Artillería en 1820 y en 1822 preside la Junta de Sanidad. Es el primer médico cirujano de los hospitales militares. Ahí tenemos, pues, como indicamos, los dos primeros médicos, por decirlo de alguna forma, castrenses. El primero es el primer cirujano naval y el segundo es el primer cirujano de los hospitales militares. Luego tenemos a don José Sanz, cirujano del primer batallón de Libertadores en 1821 y cirujano de la Junta de Sanidad, y a don Diego José Granados, médico guayaquileño aprobado por el Cabildo en 1806, director del primer hospital militar de Guayaquil en 1822 y colaborador de las gestas libertarias, así como también cirujano del Hospital San Juan de Dios. Recordemos que el primer hospital militar de Guayaquil no es otro que el Hospital de la Asunción, que era un hospital de mujeres que luego fue utilizado por las Fuerzas Armadas. La siguiente, por favor. Seguimos con otros guayaquileños. Tenemos a don José Mascote Aguirre, guayaquileño graduado en Lima en 1819. Último protomédico de Guayaquil hacia 1820.
Fue reconocido por su labor contra la fiebre amarilla, destacándose también como vicealcalde de Guayaquil en 1826. Además, es presidente de la Junta Médica de Guayaquil hacia el año de 1850. Mariano Arce Tello, guayaquileño graduado y autorizado por el Cabildo en 1797. Cirujano del segundo batallón de Libertadores, también protomédico, director de la Junta de Sanidad y en 1825 cirujano del Hospital San Juan de Dios. La siguiente, por favor. Tenemos ahora a don Ignacio Hurtado de López, protomédico guayaquileño hacia 1797. Es reconocido por su labor en contra de la lepra y de la viruela en 1783. Preside la Junta de Sanidad para proteger la vacuna de Jenner, es decir, la vacuna contra la viruela. En 1819, y esto es de destacar, crea el primer hospital de mujeres en nuestra ciudad, denominado Hospital de la Asunción, aunque hay otros autores que consideran que no se denominaba la Asunción, sino María del Tránsito Sorrosa, en honor de la primera obstetriz de Guayaquil. Luego tenemos a don Juan Bautista de Estruje, médico francés, compañero de Bolívar en sus primeras campañas. Llega a Guayaquil en 1830 y obtiene el título de cirujano mayor de la Armada, perteneciente a la Escuadra Gran Colombiana del Pacífico, y preside más tarde la Sociedad Médica del Guayas. La siguiente, por favor. Siguiendo con ellos, tenemos a don Felipe Carbo, que lo situamos más o menos entre 1827 y 1902. Médico guayaquileño, jefe de sanidad, jefe político y sobre todo alcalde de Guayaquil, llegando a ser gobernador de la provincia del Guayas. José Illescas, cirujano guayaquileño en 1853. Introduce el cloroformo para cirugías mayores y el gas hilarante y la cocaína como anestésicos locales. En 1865 es contralor del Hospital de Guayaquil. César Borja Lavalle, la siguiente, estamos bien. César Borja Lavalle, médico graduado en Lima en 1877, quiteño de nacimiento, pero se desempeña en Guayaquil, en donde ejerce cátedra en la Facultad de Medicina. Se destaca también como alcalde de Guayaquil en 1903. Es diputado de la provincia del Guayas y excelente ministro de Educación. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bien, hacia 1877, en este siglo de la independencia, se funda la Facultad de Medicina de Guayaquil. Recordemos que la Facultad de Medicina no siempre estuvo situado en la ciudadela universitaria. Para 1877, cuando se inauguró, comenzó a funcionar en el Colegio Nacional San Vicente del Guayas, situado en las actuales calles de Chile y Clemente Ballén. Posteriormente, entre 1898 y 1902, comenzó a funcionar en la casona universitaria. Pero recordemos que hacia 1902, Guayaquil sufrió el tremendo flagelo del incendio llamado del Carmen, con lo cual se destruyeron cientos de viviendas y entre ellas la casona universitaria. Hacia 1903, vemos, hasta que se repare la casona, funcionó en un edificio situado en Sucre y Chimborazo. Y una vez reparada la casona, se trasladó la Facultad de Medicina a funcionar en dicho local entre 1904 y 1946.
A partir de 1946, la Facultad de Medicina funciona ahora en un edificio de cemento armado y muy funcional, situado en la Boca del Pozo, allá en Rocafuerte, Julián Coronel. Y finalmente, en 1963, se traslada ahora sí a la Ciudadela Universitaria. Una vez fundada la Facultad de Medicina, va a tomar la posta que dejó la Junta Universitaria del Guayas para avalar los títulos médicos. Y no solo eso, sino que se le relaciona con la salud pública, dictando medidas de higiene y de sanidad. Además, establece los turnos semanales de las boticas, los horarios de desposte de las reses, el levantamiento de cadáveres, autopsias, investigación de crímenes y, lógicamente, el control de las enfermedades y de las epidemias. Nombres de guayaquileños que son fundadores y sucesivamente decanos de la Facultad de Medicina de Guayaquil son Alejo Lascano Bamonde, graduado en la Universidad de París en 1864, especialista en cirugía y obstetricia. Fue el primer decano de la Facultad de Medicina y luego rector de la Universidad de Guayaquil. Otro, don Federico Mateus Capello, graduado en la Universidad de París también en 1863, rector de la Junta Universitaria y presidente o alcalde de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil hacia el año de 1885. Pedro J. Boloña Roca, guayaquileño también, graduado en 1873, obstetra, diputado por la provincia del Guayas. La siguiente, por favor. Siguiendo con estos personajes, tenemos a don Manuel Pacheco Herrera, graduado en 1860, especialista en anatomía humana, a don Nicolás Fuentes Franco, médico y especialista en química y farmacia. En 1870 realizó estudios sobre la composición química del río Daule con el objeto de estudiar sus condiciones higiénicas a fin de dotar de agua potable para Guayaquil. Y a don Julián Coronel Ollarvide, graduado en 1868 en Nueva York, especialista en neurología y obstetricia. Fue también diputado por la provincia del Guayas. Y en la imagen que estamos observando, vemos a don Julián Coronel dictando una clase de clínica en una de las salas del Hospital San Juan de Dios, entre los cuales se destaca al entonces estudiante don Juan Tanca Marenco. La siguiente, por favor. Luego de su fundación, la Facultad de Medicina de Guayaquil se convierte en semillero de otras personalidades médicas del siglo XIX, como por ejemplo León Becerra Camacho, graduado en 1884, director de Sanidad Pública, profesor de la Facultad de Medicina y fundador de la Benemérita Sociedad Médico-Quirúrgica del Guayas. León Becerra, en su calidad de director de Sanidad Pública, comparte honores con aquel famoso médico Hideo Noguchi, que fue enviado por la Fundación Rockefeller a fin de poder combatir aquella terrible enfermedad que nos afectó, llamada la fiebre amarilla. Luego tenemos a don Guillermo Gilbert Estrada, graduado en 1885, profesor de la Facultad de Medicina. Don Teófilo Fuentes Robles, graduado en 1892, profesor y decano de la Facultad de Medicina y, sobre todo, alcalde de Guayaquil hacia el año de 1927. Miguel Alcíbar Vázquez, graduado en 1894, profesor y decano de la Facultad de Medicina, rector de la Universidad de Guayaquil
presidente de la Benemérita Sociedad Médico-Quirúrgica del Guayas, y a don Francisco de Icaza Bustamante, graduado en 1897, eminente pediatra, profesor también de la Facultad de Medicina. En la gráfica observamos algunos de los alumnos de ese entonces ya mencionados, acompañados de los profesores fundadores de dicha facultad. En la siguiente, por favor. En la parte médica no podemos dejar de lado el papel protagónico que tiene la mujer guayaquileña. Entre ellas podemos citar a doña Aurelia Palmieri Minucci. Es la primera mujer guayaquileña y del país en escoger la difícil carrera de medicina. Ingresa a la Universidad de Guayaquil en 1894 y rinde los exámenes correspondientes, obteniendo su licenciatura en octubre de 1900, siendo la primera mujer del Ecuador en conseguirlo. Lastimosamente, situaciones personales la obligan a posponer su doctorado. Debemos poner énfasis en eso, porque si bien es cierto que doña Matilde Hidalgo de Procel fue la primera médica titulada en 1921, ella alcanzó en cambio la licenciatura 19 años después, es decir, en 1919, cuando ya Aurelia Palmieri, llamada también la heroína olvidada, ya lo obtuvo en el año de 1900. Otra mujer muy valiosa es doña María Luisa Müller, primera mujer guayaquileña, ahora sí, en obtener el título de doctora en medicina y cirugía, otorgado con honores por la Facultad de Medicina de Guayaquil en 1924. En la imagen observamos hacia el lado derecho, en la parte superior, a doña Aurelia Palmieri, haciendo la respectiva referencia de su licenciatura, y hacia el lado izquierdo, en la parte inferior, vemos a doña María Luisa Müller, que comparte con otros médicos de la época, siendo la única mujer, y entre ellos se destaca el doctor Teodoro Maldonado Carbo. La siguiente, por favor. Bien, otra mujer valiosa guayaquileña es la señorita Elena Valle, quien obtiene su título en medicina y cirugía hacia el año de 1926, es decir, 2 años después de María Luisa Müller. En la gráfica que estamos observando, vemos hacia el lado derecho a doña María Luisa Müller y hacia el lado izquierdo a doña Elena Valle. Ambas, de acuerdo a sus diferentes aptitudes, fueron declaradas en su momento jefe de sala de ginecología en sus diferentes tiempos. Y hacia los lados de la imagen, ven ustedes hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho, reseñas periodísticas de diario El Telégrafo, en donde se determina las cualidades y los alcances que tuvieron estas dignas damas guayaquileñas y que las tenemos gracias a la hemeroteca del Archivo Histórico del Guayas. La siguiente, por favor. Además de los médicos y curanderos que hemos explicado, personajes del quehacer médico que también contribuyeron para la época en mención son las recibidoras o parteras, que para el efecto, en junio de 1840, la obstetriz María Dominga Bonilla, aprobada en Quito, dirige en Guayaquil la Escuela Nacional de Partos. En enero de 1851, doña Cipriana de Casanova, que ya había laborado en Quito, celebra contrato con el Consejo Municipal de Guayaquil para crear la Escuela de Obstetricia, de cuyos registros sobresale Rosa Elicia Salcedo, primera estudiante de obstetricia guayaquileña,
quien termina sus estudios en Quito, incorporándose después a la Sociedad Médica del Guayas y al Hospital Civil de Guayaquil. La siguiente, por favor. José Carballo, después de incorporarse en Quito, sienta cátedra de obstetricia en Guayaquil hacia el año de 1861, contando entre sus principales graduadas a Erlinda Bravo, nieta del patriota Silverio Bravo, y Débora Guerrero, quienes obtienen sus respectivos títulos en la Facultad de Medicina de Quito para 1873. Luego, hacia 1877, y ya en funciones la Facultad de Medicina de Guayaquil, es el doctor Pedro Loña Roca quien dicta las clases de obstetricia, destacándose entre sus alumnas Aurora Palomino y Carmen Galesio, quien se incorpora después a la cátedra de la misma facultad. Agradezco la gentileza de su atención. Buenas noches. Queremos agradecer una vez más al doctor Gustavo Cáceres Castro por haber participado en este ciclo de charlas y, como indiqué al inicio, cerrando con broche de oro. Nos ha permitido tener una visión general de cómo nace la medicina, cómo surgen los médicos en nuestro territorio y fundamentalmente desde esa época de 1820, que es la que nos interesa. Recuerden que estamos en el año jubilar celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Y ese fue uno de los motivos por los cuales convocamos al doctor Gustavo Cáceres para que nos deleite con estos temas sobre los cuales él ha investigado a lo largo de su vida, desde que desarrolló en él ese espíritu de investigador, como mencionábamos en las primeras charlas, esa relación que hace él de la medicina con la historia, que es tan importante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, quiero compartirle a usted algunos saludos. Hoy estamos bastante internacionales, le cuento. Tiene saludos desde Singapur. Carlos Escobar, saludos desde Singapur. Tenemos al doctor Daniel Loarte de la Cancillería del Perú. Tenemos a Diane Schutter de Estados Unidos. Y luego tenemos a Blanqui Castro desde Tulcán. Tenemos al folclorista Gabriel Paredes. Él hace un comentario aquí, felicitaciones por las charlas. Dice, importante información sobre herbolarios, curanderos y médicos. Siempre aprendemos cosas nuevas o que nunca habíamos escuchado. Adelante con otras conferencias. Para nuestros amigos virtuales, aquellos que quizás por primera vez se conectaron hoy, si seguimos o no depende de ustedes. Al término de la charla, ustedes van a encontrar un link que los va a llevar a una encuesta, que les va a permitir a ustedes mismos evaluarnos y poder mejorar, saber qué temas les interesan, si les parece bien el horario en el que hemos estado compartiendo este ciclo de charlas o si ustedes consideran que debemos hacer cambios. Así es que estamos en vuestras manos. Y bueno, yo sigo compartiéndoles los saludos aquí. Tenemos el saludo del doctor Lázaro Francisco Yero López. Él dice, en este país maravilloso existen plantas medicinales, las cuales son objeto de estudios por muchas transnacionales farmacéuticas. Debemos recuperar en nuestras universidades la especialidad de medicina herbolaria y estudiar los antiguos tratamientos, inclusive de nuestros aborígenes. Y seguimos con los saludos de los amigos de la Fundación Bienvenido Guayaquil que nos han acompañado en esta ocasión. Está su representante, Lucy Palacios. Están las amigas de la Organización Mundial de Trovadoras que también han sido fieles seguidoras, amigas virtuales de este ciclo de charlas. Tengo en este momento al ingeniero Alfredo García Echeverría, quien en representación de la directora, la magíster Mariela García Caputi, va a dirigirle unas palabras, doctor. Bienvenido.
micrófono. Micrófono. Está apagado su micrófono. Disculpen. Buenas tardes con todos. En realidad las palabras que voy a mencionar y las ideas principales de este agradecimiento provienen de nuestra directora Mariela García, la cual me ha pedido que por favor le agradezca primeramente a nuestras conferencistas estrellas que hemos tenido a lo largo de estas 8 charlas, al doctor Gustavo Cáceres y al doctor José Carlos Arias, del Archivo Histórico de la ciudad de Loja. En realidad, las condiciones en las que el mundo está pasando actualmente nos ha permitido a nosotros tener una fortaleza que hemos venido creando a medida que ha pasado, digamos, una charla, la segunda, cada vez hemos ido mejorando. Pero esto ha hecho que al público lleguemos con mucha mayor cantidad de personas. En realidad, digo, en el aspecto de que hemos llegado a jóvenes muy niños, incluso a niños de 12, 13 años que han participado en nuestros concursos, como el que hicimos, el de Matilde Hidalgo de Procel. Hemos llegado a personas de otros países que antes, como Archivo Histórico, cuando las charlas las hacíamos en realidad de forma presencial, teníamos el auditorio con 112 personas, que es nuestra capacidad. Pero ahora vemos, por ejemplo, la charla de la semana pasada, en 5 horas tuvimos 1.600 reproducciones. Entonces eso es motivo de enorme satisfacción. Y en los comentarios nosotros podemos ver el gusto de las personas por estos temas. Queremos decirle que a pesar de que aquí terminan 8 charlas, vienen nuevas charlas con otros temas relacionados con la historia, relacionados con Guayaquil, con la antigua provincia de Guayaquil también, ¿no? Y valga la oportunidad para recordarles a todos que el Archivo Histórico es de ustedes. En nuestras reservas se encuentran fondos bibliográficos, fondo fotográfico histórico, el fondo de microfilm, el fondo de manuscritos, que es uno de los más importantes del país, la hemeroteca y el fondo cartográfico. De tal manera que una vez que se vaya normalizando toda esta situación, ustedes pueden acudir desde las 8 de la mañana a las 4:30 de la tarde y serán bienvenidos. Además, tengo una primicia que darles. Nuestro Archivo Histórico en las próximas semanas ya lanzará oficialmente el sitio web del Archivo Histórico. Venimos trabajando con las personas encargadas del área de tecnología y sistemas, además de algunas personas que producen la información. Van a estar accesibles los manuscritos, van a estar accesibles las fotografías y más que todo van a tener una ficha técnica, de tal manera que no solamente ustedes van a ver una fotografía como una imagen, sino que van a tener una referencia histórica de lo que están viendo. Asimismo, los manuscritos que estamos subiendo, a pesar de que es difícil leer paleografía, pero vamos a enviarlos con las transcripciones. Y otra de las noticias es que, bueno, Delia María está encargada en estos momentos de proyectar en los próximos meses un taller de paleografía que va a ser abierto al público de forma gratuita. Lo más probable es que sea por esta misma vía, con el doctor José Carlos Arias y otras personalidades que van a ayudar en este tema. Incluso Delia María también se está preparando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de tal manera que son buenas noticias. A pesar de que hemos vivido meses un poco duros, esto es motivo de enorme satisfacción. Agradezco no solamente a los conferencistas, sino también a todas estas personas, los compañeros del MAC, que están detrás de estas videoconferencias. Y que para que lleguemos a estos momentos, en realidad se trabaja muy duro. Hay mucha coordinación. Como decía el otro día, hay miles de líneas de WhatsApp para ponernos de acuerdo para llegar a estos momentos. Bueno, repito lo que antes hablábamos con Delia María. Les deseo el mayor éxito a todos. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Estas fueron las palabras del ingeniero Alfredo García Echeverría, administrador del Archivo Histórico del Guayas. Y doctor Cáceres, como siempre, es un placer haber compartido con usted. Tengo aquí los saludos del doctor José Carlos Arias. Indica, pues como siempre, ha sido un placer compartir con usted. Cada uno manejando su paragüita con su tema.
Sí, está conectado, está viéndonos, nos ha seguido, así que muchas gracias también al doctor José Carlos Arias por todo lo que ha compartido con nosotros en este ciclo de conferencias, reflexionando desde la historia y el arte. Y quisiéramos un poco a manera de recorderis para aquellas personas que quizás tomaron el ciclo a partir de la segunda o la tercera charla, queremos recordar cuáles fueron las temáticas que se abordaron y que si ustedes tienen interés, especialmente hoy día he visto, por ejemplo, médicos que de repente quieran informarse de los temas, pueden verlos en nuestra página oficial del Archivo Histórico del Guayas. Y tenemos ahí la primera charla que la dictó el doctor José Carlos Arias con el tema El otoño de la Edad Media. Recuerden que esto era bajo el paraguas Reflexiones desde la historia y el arte sobre epidemias y pestes. Y esa fue la charla del 9 de junio con la cual abrimos este ciclo. Luego el 16 de junio tuvimos al doctor Gustavo Cáceres con el tema Ambiente sanitario, enfermedades y creencias ancestrales en épocas pretéritas en Guayaquil. La tercera charla, el 23 de junio, y el tema fue El invierno del barroco, a cargo del doctor José Carlos Arias. El 30 de junio, nuevamente tuvimos al doctor Gustavo Cáceres con el tema Instituciones médicas, el Hospital Civil, Hospital de Mujeres y Hospitales Militares, lazaretos y juntas de sanidad. Luego, ya en julio, el 7 de julio, tuvimos el tema La primavera de una nueva ilustración a cargo del doctor José Carlos Arias, y él tuvo 2 invitados especiales que lo acompañaron ese día. Luego, el 14 de julio, el doctor Gustavo Cáceres nos deleitó con el tema Farmacopea tradicional y científica, la quina y la aparición de las vacunas. Luego, el 21 de julio, el doctor José Carlos Arias Álvarez cerró su ciclo con el tema El verano de la contemporánea, Memorias de la Luz. Y el día de hoy estamos cerrando con el doctor Gustavo Cáceres Castro el tema Protomedicato, curanderos, médicos y parteras de la época. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Reiteramos el agradecimiento a todos aquellos amigos que se han fidelizado siguiéndonos cada martes, y no solamente siguiéndonos en vivo, sino también compartiendo. Cada uno de ustedes que está en este momento en vivo tiene una tarea: compartirlo a su página, porque eso nos va a permitir llegar a más personas. Y eso es lo que tenemos como institución de investigación histórica de interés, llegar a mayor cantidad de públicos y que conozcan este espacio de la memoria. No existe un archivo histórico más importante que contenga la historia de ese gran territorio que fue la provincia libre de Guayaquil. Recordemos que eran todas las 5 provincias de la costa, con la única excepción de Esmeraldas. Es decir, que la información que custodia el Archivo Histórico del Guayas es de un valor incalculable. Y está a disposición de ustedes, como ya nos indicó el ingeniero García. Dentro de pocos días ya estará al aire el sitio web del Archivo Histórico, donde ustedes van a poder acceder a toda esta información. Y bien, hay más saludos. Jenny Toala, felicitaciones, Archivo Histórico y a los expositores por todos los aportes que nos dan a la ciudadanía ecuatoriana. La unidad educativa Batalla de Tarqui dice: felicitaciones por las presentaciones de las conferencias, en especial al doctor Gustavo Cáceres, interesantes temáticas. Abraham David. Bueno, Abraham David nos está haciendo una consulta, si el archivo histórico está abierto. Abraham, en este momento nosotros estamos haciendo teletrabajo, pero si hay algún tema que sea de su interés, usted puede escribirnos, nos indica cuál es la temática que está interesado y gustosos vamos a poder satisfacer sus consultas. Luego, y dicen que nos ha escrito, pero nunca le hemos contestado. Dice, vamos a chequearlo, me comprometo, David, a revisar. Recuerde, el correo nuestro es contacto.archivohistóricoguayas@culturaypatrimonio.gov.es. Me comprometo a revisar y ver cuál es la temática que usted está requiriendo. Luego tenemos, dice Pizarro Sorsi, consulta, ¿alguna bibliografía sobre vida y obra de Cipriana de Casanova? Doctor Cáceres. ¿Perdón? Pizarro Sorsi
Pregunta, dice, ¿alguna bibliografía sobre vida y obra de Cipriana de Casanova? No, no lo tengo. La parte bibliográfica la obtuve de historia de la medicina en la provincia del Guayas, del doctor Mauro Madero. Ahí puede hallar mucha información respecto a doña Cipriana. Bien, entonces ahí tenemos la respuesta para el señor Sorsi. Y él pues está saludando desde Argentina. Miren ustedes, esta noche ha sido una noche muy especial para cerrarla con todos los amigos que nos han acompañado. Recuerden, si quieren que continuemos con las charlas, estamos en sus manos. Deben de contestar la encuesta que a continuación del video va a estar y nos gustará conocer cuáles son sus temas, cuáles serían los cambios que les gustaría que realicemos. Sin más, cerramos el espacio y será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Cáceres, muchas gracias. Gracias. Perfecto. A ustedes, los amigos virtuales.